Toda la clase estalló en risas cuando el profesor Sánchez, el arrogante maestro de cálculo, le entregó la tiza a la conserje de edad avanzada, María López. Después de todo, solo era una conserje. Una mujer amable y tranquila con manos gastadas por años de trabajo duro. Pero cuando el profesor Sánchez, con sarcasmo, la desafió a resolver el problema de cálculo más difícil del salón, nadie pensó que haría algo más que retroceder. Lo que pasó después dejó a todos atónitos, con la boca abierta, porque María no solo resolvió el problema, destrozó las expectativas y reveló un genio que nadie vio venir. Sonó la campana, marcando el inicio de la tercera hora. Pero había una tensión inusual en el aire ese día. Los estudiantes de la clase avanzada de cálculo del profesor Sánchez estaban acostumbrados a una rutina. Silencio, el ruido de los bolígrafos y el ritmo constante de las lecciones de su maestro. Pero ese día, el salón se sentía diferente. María López, la conserje de la escuela, estaba en silencio junto a la puerta, trapeando el piso como hacía todos los días. Nadie la notó al entrar, sus zapatillas gastadas apenas hacían ruido en el suelo pulido. Para la mayoría, era solo una conserje, una figura de fondo que llegaba antes que ellos y se iba después de que se marchaban. Sin embargo, el profesor Sánchez tenía otros planes. Conocido por su ingenio afilado y su constante necesidad de ser el centro de atención, recorrió el salón con la mirada, sus ojos brillando con una idea. Clase, dijo, con la voz cargada de sarcasmo, hemos estado luchando con este problema de cálculo durante una semana. Tal vez María pueda resolverlo. Señaló el pizarrón, donde estaba escrita una ecuación particularmente difícil. Los estudiantes, la mayoría de los cuales habían sido incapaces de resolver el problema, estallaron en risas. María se detuvo un momento, con el trapeador en la mano, sin entender del todo la broma. Vamos, María, dijo el profesor Sánchez con una sonrisa. Seguro. Has visto suficiente matemáticas por aquí. ¿Por qué no le muestras a la clase cómo se hace? Hizo un gesto hacia el pizarrón, con un tono de desafío burlón. La clase volvió a reír, algunos estudiantes con expresiones despectivas mientras ponían atención en María. Pensaban que se echaría para atrás, avergonzada, como cualquiera lo haría. Pero María López no era cualquier persona. Se quedó allí mientras las risas resonaban, su mente trabajando rápidamente. Había escuchado bromas como esas antes, la gente a menudo la subestimaba por su edad, su trabajo, su naturaleza discreta. Pero lo que no sabían era que María tenía un secreto. Hace mucho tiempo, había sido una estudiante estrella. En una universidad prestigiosa, una de las mentes más brillantes de su generación. Sin embargo, la vida la había llevado por un camino diferente, y terminó trapeando pisos en lugar de resolver ecuaciones complejas. Pero no ese día. Ese día, María decidió tomar una postura. Con una calma decidida, María dejó a un lado su trapeador. La clase se quedó en silencio, insegura de qué pasaría después. Lentamente, caminó hacia el pizarrón. Sus pasos firmes, su espalda recta. La tiza chirrió. Al tomarla en su mano, y con ese simple movimiento, el salón pareció contener el aliento. María hizo una pausa, analizando la ecuación. Sus ojos agudos y calculadores recorrieron los números y símbolos. La clase la observaba. Algunos aún riendo por lo bajo, otros demasiado curiosos para apartar la mirada. El profesor Sánchez se recargó en su escritorio, con los brazos cruzados, una sonrisa de suficiencia en el rostro, seguro de que ella fracasaría. Eso era exactamente lo que esperaba. Pero María López no iba a fracasar. A medida que su mano se movía por el pizarrón, las risas de los estudiantes se desvanecieron, reemplazadas por una curiosidad silenciosa.
Los cálculos de María eran precisos. Cada movimiento deliberado. Lo que comenzó como una broma se estaba convirtiendo en algo mucho más grande de lo que cualquiera esperaba. Los estudiantes que antes se habían reído ahora miraban sus expresiones pasando de la incredulidad al asombro. La sonrisa confiada del profesor Sánchez se desvaneció lentamente, reemplazada por sorpresa. María no solo estaba resolviendo el problema, lo estaba dominando. Cuando terminó, dio un paso atrás del pizarrón. La ecuación, antes un acertijo imposible, ahora estaba resuelta. El salón quedó en silencio. Los estudiantes, atónitos, no podían creer lo que acababan de presenciar. La mujer a la que se habían burlado, la conserje que habían subestimado, había hecho lo que pensaban imposible. Lo había resuelto con facilidad. El momento quedó suspendido en el aire, cargado de incredulidad. Nadie se movió. Nadie habló, estaban demasiado impactados para siquiera respirar. Y en ese silencio, María López, la humilde conserje, había ganado algo mucho más valioso que una calificación: respeto. El salón permaneció congelado, el peso de las acciones de María aún flotando en el aire. Por un largo momento, parecía que el tiempo se había detenido, dejando solo el sonido de la respiración tranquila de María y el leve roce de la tiza en el pizarrón. El profesor Sánchez se quedó inmóvil, incapaz de comprender lo que acababa de pasar. La expresión de suficiencia que había tenido desapareció, reemplazada por confusión y un creciente respeto, algo que no esperaba. Los estudiantes fueron los primeros en romper el silencio. Un susurro vino desde el fondo del salón, apenas audible pero cargado de incredulidad. ¿De verdad acaba de resolver eso? Algunas cabezas se giraron, luego volvieron a mirar a María, con ojos bien abiertos. Uno por uno, sus risas se transformaron en asombro. Algunos estudiantes que antes se habían burlado de ella ahora miraban, con la boca abierta, sin saber cómo reaccionar. María no dijo una palabra. Se quedó allí, con la espalda recta, mientras la ecuación resuelta parecía brillar bajo las luces fluorescentes. Era como si el problema hubiera sido conquistado. No solo resuelto, derrotado por alguien que todos pensaban incapaz de tal hazaña. Algunos estudiantes intercambiaron miradas nerviosas. Uno susurró: Es una genio. Pero María, aún en silencio, no buscaba reconocimiento. No se trataba de demostrar que alguien estaba equivocado o de presumir. Se trataba de recuperar una sensación de dignidad y poder que le habían arrebatado con los años. No era la primera vez que María había sido subestimada. Toda su vida, la gente había hecho suposiciones sobre ella. Por su trabajo, su edad, su actitud reservada. La mayoría la veía como invisible, alguien a quien ignorar o pasar por alto. Pero María había aprendido hace mucho que el mundo a menudo malinterpreta a quienes trabajan en las sombras. La veían como conserje, una simple empleada para limpiar los desastres de otros. Pero lo que no sabían, lo que nunca podrían haber imaginado, era que María López no era solo una conserje. Alguna vez estuvo en camino de convertirse en una matemática de clase mundial, una estudiante estrella, con una mente capaz de resolver los problemas más complejos con facilidad. Pero la vida tiene formas de cambiar los caminos. Responsabilidades familiares, problemas financieros y una serie de decisiones difíciles la obligaron a dejar atrás su sueño de una carrera en matemáticas. Aceptó el trabajo de conserje, sin esperar que se convirtiera en su rol permanente. Era un empleo que mantenía las luces encendidas, pero no era quien ella realmente era. Ese día, sin embargo, en ese salón, había recordado a todos y a sí misma la brillantez que aún poseía, aunque hubiera estado
enterrada bajo años de rutina y esfuerzo desapercibido. Sonó la campana, marcando el fin de la clase. Pero los estudiantes no se movieron. Nadie estaba listo. Para irse, no aún. María regresó a la puerta. Con el trapeador en la mano, pero antes de que pudiera salir, el profesor Sánchez encontró su voz. María, dijo, su tono ahora más suave. Una mezcla de admiración y algo más, casi como una disculpa. No, no lo sabía. María se giró para enfrentarlo, sus ojos tranquilos y firmes. No necesitaba su disculpa. En realidad, no necesitaba nada de él. Ya había demostrado todo lo que necesitaba probar. Sin decir otra palabra, asintió, ofreciendo una pequeña sonrisa de complicidad. Antes de salir del salón. Mientras la puerta se cerraba tras ella, los estudiantes comenzaron a moverse lentamente. Algunos aún estaban en shock, intentando procesar lo que habían visto. Otros susurraban entre ellos, hablando en voz baja. ¿Sabías que era tan inteligente?, preguntó un estudiante. La pregunta cargada de asombro. Otro respondió. Nunca pensé que fuera capaz de eso. Me siento un poco avergonzado. En los días siguientes, la reputación de María comenzó a cambiar. Los estudiantes que antes la ignoraban, los que se habían burlado de ella, empezaron a verla de manera diferente. Comenzaron a entender que había más en María López de lo que se veía a simple vista. No era solo la conserje, era alguien con una historia no contada, una historia de potencial no realizado. Una mujer cuya vida había tomado un rumbo diferente, pero que aún guardaba en su interior el poder de la brillantez. En cuanto a María, simplemente continuó con su trabajo. Su labor como si nada hubiera cambiado. Pero en el fondo, sabía que algo se había transformado, no solo para ella, sino para todos los que habían presenciado ese momento. La habían visto por quien realmente era. Una persona que había sido subestimada pero que, al final, había demostrado su valía. Y María López ya no era invisible.